Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para una bomba informativa que les va a dejar con la boca abierta. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin. El Kerem que nos robó el corazón con su papel en Love is in the Air, el Kerem que nos tiene a todos enganchados a cada uno de sus proyectos. Hoy vamos a desentrañar unas declaraciones que ha hecho Kerem y que han incendiado las redes sociales. Unas palabras que han provocado un debate intenso y que han dividido a sus fans. ¿Qué ha dicho Kerem? ¿Por qué ha generado tanta controversia? Pues prepárense porque vamos a meternos de lleno en este salseo. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Aquí les traigo las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, si quieren estar al día de todo, suscríbanse. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin. Explota. Y lo que dijo de verdad, los va a dejar sin palabras. La verdad es que Kerem siempre ha sido un actor muy reservado con su vida personal. No es de los que se exponen demasiado en redes sociales ni de los que dan detalles íntimos en las entrevistas. Pero de vez en cuando nos sorprende con alguna declaración que nos hace pensar, que nos hace reflexionar y, en este caso, que ha provocado una reacción masiva. Todo empezó hace unos días, durante una entrevista que le hicieron en un programa de televisión bastante conocido en Turquía. Le preguntaron sobre su carrera, sobre sus proyectos futuros, sobre su vida en general. Y en un momento dado, el presentador le hizo una pregunta sobre el amor. Una pregunta bastante típica a la verdad, pero la respuesta de Kerem fue todo menos típica. Le preguntaron algo así como, Kerem, después del gran éxito de Love is in the Air, ¿sigues creyendo en el amor verdadero? ¿Crees que es posible encontrar el amor para toda la vida? Y aquí es donde empieza lo bueno. Kerem, después de unos segundos de silencio, respondió con una honestidad brutal. Dijo algo que básicamente venía a decir que el concepto del amor para toda la vida le parecía un poco anticuado. Sí, lo sé. Sé lo que están pensando. Kerem Bürsin, el romántico empedernido de la televisión, diciendo que el amor para toda la vida es anticuado. Pues sí, amigos míos. Así fue. Explicó que en su opinión, la vida es muy larga, que las personas cambian, que las circunstancias cambian y que por lo tanto, es muy difícil, casi imposible, mantener una relación amorosa durante décadas y décadas. Dijo que cree que lo importante es vivir el presente, disfrutar del momento y amar intensamente mientras dure. Que no hay que aferrarse a la idea de un para siempre que puede resultar asfixiante y que puede impedirnos ser felices. Continuó explicando que para él, el amor es una elección. Una elección que hacemos cada día. Y que si un día dejamos de elegir a esa persona, no significa que hayamos fracasado, sino que simplemente hemos llegado a un punto en el que nuestros caminos se separan. Y aquí viene la parte que más polémica ha generado. Kerem dijo que en realidad, la sociedad nos presiona mucho para que encontremos a nuestra media naranja, a nuestra alma gemela, y que nos casemos y tengamos hijos y vivamos felices para siempre. Pero que esa idea, en su opinión, es irreal y que nos genera mucha frustración. Dijo que cree que es mucho más sano aceptar que las relaciones tienen un principio y un final, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. Que no hay que tener miedo a la soledad, que no hay que tener miedo a empezar de nuevo, que no hay que tener miedo a explorar nuevas posibilidades. Y por supuesto, estas declaraciones no tardaron en hacerse virales. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de opiniones de todo tipo. Algunos fans lo apoyaban, decían que admiraban su sinceridad y su valentía para expresar lo que piensa, aunque sea impopular. Otros, en cambio, lo criticaban duramente, lo acusaban de ser un cínico, de no creer en el amor verdadero, de haber decepcionado a todos los que creían en la magia de Love is in the Air. Incluso hubo algunos que empezaron a especular sobre si estas declaraciones tenían algo que ver con su relación pasada con Andercel. Si acaso había sido una indirecta o una forma de justificar su ruptura. Pero la verdad, esos son solo rumores y especulaciones. Nadie sabe a ciencia cierta qué hay detrás de todo esto.
Lo que sí es cierto es que las palabras de Kerem han abierto un debate muy interesante sobre el amor, sobre las relaciones, sobre las expectativas que tenemos y sobre la presión social que sufrimos. Personalmente creo que Kerem tiene parte de razón. Es cierto que la sociedad nos vende una idea del amor muy idealizada, muy peliculera, que no siempre se corresponde con la realidad. Es cierto que las relaciones son difíciles, que requieren mucho trabajo, mucha comunicación, mucha comprensión. Y es cierto que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Pero también creo que el amor verdadero existe. Creo que es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, con quien construir un proyecto en común, con quien crecer y evolucionar juntos. Creo que es posible amar a alguien profundamente y para siempre. Lo que pasa es que para que eso ocurra, se tienen que dar muchas circunstancias. Tiene que haber compatibilidad, respeto, admiración, confianza, pasión. Y sobre todo, tiene que haber compromiso. Un compromiso real, sincero, que vaya más allá de las palabras. Así que, ¿quién tiene razón? ¿Kerem o los que creen en el amor para toda la vida? Pues la verdad, creo que no hay una respuesta correcta. Cada uno tiene su propia visión, su propia experiencia, su propia verdad. Y todas son válidas. Lo importante es que cada uno sea fiel a sí mismo, que haga lo que le haga feliz, que no se deje influenciar por las expectativas de los demás. Que ame intensamente pero sin aferrarse a nada ni a nadie. Que viva el presente sin preocuparse demasiado por el futuro. Y sobre todo que recuerde que el amor, en todas sus formas, es lo más importante que tenemos. El amor por nuestra pareja, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nosotros mismos. El amor es lo que le da sentido a la vida. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con Kerem Bürsin? ¿Creen que el amor para toda la vida es un mito? ¿O creen que es posible encontrar a nuestra alma gemela y vivir felices para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. En resumen, hoy hemos hablado de las explosivas declaraciones de Kerem Bürsin sobre el amor, sobre las relaciones y sobre las expectativas sociales. Hemos visto que sus palabras han generado mucha controversia y que han dividido a sus fans. Y hemos analizado las diferentes posturas y opiniones sobre este tema. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre las declaraciones de Kerem. ¿Están de acuerdo con él o no? Quiero saber qué piensan. Y ahora sí, para terminar, les pido que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Vale, aguanten un segundo que aún no hemos terminado de exprimir el limón. Porque aquí en el mundo del salseo turco, una declaración controversial nunca viene sola. Siempre hay coletazos. Y esta vez, no ha sido la excepción. Después de la tormenta de opiniones que desató Kerem, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de sus palabras y, lo más importante, las reacciones del entorno. Primero vamos a hablar un poco más sobre esa entrevista. Porque aunque ya les di un resumen, hay algunos detalles jugosos que merecen ser mencionados. Se dice que Kerem, antes de dar esa declaración, parecía un poco incómodo. Como si estuviera midiendo cada palabra que decía. Alguien cercano a la producción del programa me chismorreó que el presentador, antes de hacer la pregunta sobre el amor, había recibido instrucciones de no profundizar demasiado en el tema de Hande Erçel. Ajá. Ahí lo tienen. El fantasma de la relación más famosa de Turquía siempre planea sobre la cabeza de Kerem. ¿Será que Kerem se sintió presionado a dar una respuesta políticamente correcta para evitar reabrir heridas? ¿O será que realmente estaba expresando su opinión sincera, independientemente de su pasado amoroso? Ahí es donde entra el misterio. Pero la cosa no termina ahí. Porque, como les dije, las redes sociales explotaron.
Y no solo los fans opinaron. También lo hicieron otros famosos. Varias actrices y actores turcos, algunos con más sutileza que otros, dejaron entrever su postura sobre el tema. Una actriz, cuyo nombre no voy a mencionar para no generar más drama, publicó en su cuenta de Instagram una foto con su esposo con el hashtag #amor para toda la vida. Mensajito subliminal. Por otro lado, un reconocido actor, amigo de Kerem, salió en su defensa, diciendo que admiraba su honestidad y que era importante cuestionar los dogmas sociales. Ahí tenemos dos bandos bien definidos. Pero, ¿qué dijo Hande Erçel sobre todo esto? Esa es la pregunta del millón. Pues bien, hasta el momento, Hande ha mantenido un silencio absoluto. Ni una palabra, ni un comentario, ni un me gusta sospechoso. Algunos interpretan esto como una señal de madurez y de respeto hacia Kerem. Otros como una bomba a punto de estallar. Ya veremos. Lo que sí es cierto es que las declaraciones de Kerem han puesto el foco en un debate muy importante. ¿Estamos realmente preparados para hablar abiertamente sobre el fracaso en las relaciones? ¿O seguimos aferrados a la idea romántica del felices para siempre, aunque esto nos cause frustración y sufrimiento? Creo que la clave está en encontrar un equilibrio. No se trata de ser cínicos y de negar la posibilidad del amor duradero, pero tampoco se trata de idealizar las relaciones y de creer que el amor lo puede todo. Las relaciones son complejas, requieren esfuerzo, compromiso y sobre todo, una gran dosis de honestidad. Y hablando de honestidad, creo que Kerem ha sido valiente al expresar su opinión, aunque esto le haya costado algunas críticas. En un mundo donde todos intentan mostrar una imagen perfecta de sus vidas, es refrescante escuchar a alguien que se atreve a decir lo que piensa, sin importar las consecuencias. Ahora, volviendo al tema de Hande, ¿creen que su silencio es una estrategia? ¿O simplemente no quiere verse involucrada en este drama? Déjenme sus teorías en los comentarios. Y antes de que me olvide, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones y rumores. No sabemos a ciencia cierta qué hay detrás de las palabras de Kerem ni qué piensa Hande sobre todo esto. Lo único que sabemos es que el salseo está servido y que vamos a seguir muy de cerca todos los acontecimientos. Además, hay que considerar el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras sociedades, el matrimonio y la familia siguen siendo pilares fundamentales. Por lo tanto, cuestionar la idea del amor para toda la vida puede ser visto como una provocación, como un ataque a los valores tradicionales. ¿Será que Kerem está tratando de romper con estos estereotipos? ¿Está tratando de abrir un diálogo sobre la necesidad de replantearnos nuestras expectativas en el amor? Creo que sí. Creo que Kerem, con sus declaraciones, nos está invitando a reflexionar sobre qué significa realmente amar y ser amado. Nos está invitando a cuestionar las imposiciones sociales y a buscar nuestra propia verdad. Y eso, amigos míos, es algo que siempre debemos celebrar. La libertad de pensamiento, la honestidad y la valentía para expresar lo que sentimos. Así que, bravo por Kerem. Y bravo por todos aquellos que se atreven a ser diferentes, que se atreven a cuestionar lo establecido y que se atreven a amar a su manera. Y ahora sí, de verdad, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta ampliación del salseo y que sigan dejando sus comentarios con sus opiniones. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Aquí les seguiré trayendo las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el salseo nunca termina.